El mercado era ruidoso, lleno de los gritos de los comerciantes y el traqueteo del metal. Luces extrañas parpadeaban en los carteles y las voces de diversas especies se mezclaban en un ruido interminable. En el centro de la multitud, una chica avanzaba tambaleándose con pesadas cadenas en las muñecas y los tobillos. Su piel estaba pálida bajo el intenso sol, y sus delgados brazos temblaban mientras los guardias la empujaban hacia la plataforma de subasta. No levantó la cabeza. Había aprendido hacía mucho tiempo que mirar a la multitud solo le traía más vergüenza. Su cabello, largo y enredado, le caía sobre la cara como una cortina. Se abrazó a sí misma, aunque tenía los brazos atados, como si eso pudiera protegerla de las risas que se alzaban a su alrededor. «Otra más», gritó el subastador, y su voz resonó por la plaza. «Huesos fuertes, aún joven y aún respirando. ¿Quién empezará la puja?» Las monedas tintinearon. Las voces respondieron. Algunos alienígenas se burlaron y silbaron. Otros discutieron sobre su valor como si fuera un trozo de carne. La chica temblaba. Sus piernas apenas sostenían su peso. Quiso cerrar los ojos para desaparecer, pero las cadenas le recordaron que no había escapatoria. Entonces, entre la multitud, apareció alguien diferente. Un hombre, un humano. Era alto, de hombros anchos, con la ropa polvorienta del viaje. Sus ojos escudriñaron a la multitud con serenidad, sin hambre ni codicia. Cuando su mirada se posó en la chica, no apartó la mirada. Se detuvo justo delante del andén, y por un instante, el ruido del mercado pareció desvanecerse. La chica notó su mirada. Su corazón latió más rápido. ¿Era solo otro comprador? ¿Otro amo cruel o algo más? El subastador sonrió al ver las garras humanas. «Ah, tú, viajero. Tienes ojos penetrantes. Mira a esta hermosa. Sí. Un espíritu fuerte, roto pero no perdido. Buen precio solo por hoy». El humano levantó una mano. «¿Cuánto?» Su voz era firme, pero atravesó las risas a su alrededor. El subastador parpadeó y luego esbozó una amplia sonrisa llena de dientes torcidos. «Para ella, el precio es alto. Muy alto. Demasiado alto para un vagabundo como tú». Mencionó una cifra tan grande que incluso la multitud se quedó sin aliento. La chica levantó la cabeza en shock. Nadie pagaría jamás tanto. A nadie le importaba tanto. La multitud comenzó a reír de nuevo. «No puede pagar». Alguien gritó. «Se irá como el resto». Pero el humano no se movió. Lentamente, metió la mano en su mochila. Uno por uno, colocó los objetos en la mesa de madera junto al escenario. Créditos, monedas, armas, herramientas, incluso el desgastado anillo de plata que llevaba en el dedo. La multitud se quedó en silencio. Cada sonido de metal sobre madera resonaba como un trueno. Lo estaba dando todo. La sonrisa del subastador se desvaneció. Sus ojos se dirigieron a los guardias, luego volvieron al rostro del humano. «¿Hablas en serio?» El humano asintió una vez. «Libérala». La chica se quedó sin aliento. No podía creerlo. Este hombre, un extraño, estaba intercambiando todo lo que poseía. Su riqueza, sus armas, su seguridad por ella. Le flaquearon las rodillas y casi se desploma. Las cadenas resonaron cuando los guardias dudaron. La multitud murmuró, enfadada y confundida. ¿Por qué haría esto un humano? ¿Qué truco era este? El subastador intentó reír, pero se le quebró la voz. «Eres un tonto. Ella no vale esto. Ningún esclavo vale esto». Los ojos del humano ardían fríos como el acero. Nadie debería estar encadenado. Por un instante, el silencio se extendió por el mercado. Incluso los guardias se congelaron. La chica lo miró con los ojos abiertos, con lágrimas en los ojos. Nadie había dicho esas palabras antes. Finalmente, el comerciante escupió al suelo y agitó una mano. «Bien, tómala. Es tuya. Ojalá te arrepientas».
Las llaves giraron en las cerraduras. Las pesadas cadenas cayeron con un último ruido metálico. La chica se liberó, pero no estaba segura de si podría siquiera mantenerse en pie. Tenía las muñecas en carne viva y sangrando, su cuerpo débil por el hambre. El humano extendió la mano, sujetándola con fuerza. Su voz se suavizó al susurrar: «Ahora estás a salvo». Ella lo miró, con los labios temblorosos, la mente llena de preguntas que no podía formular. ¿A salvo? ¿Podría esa palabra pertenecerle de verdad? Tras ellos, la multitud volvió a estallar. Algunos gritaban de rabia, otros de risa. Sus ojos ya se volvían aguzados por la codicia. Un hombre que había gastado toda su fortuna en un mercado de esclavos, ahora era una presa fácil. El humano los ignoró. La envolvió con parte de su capa sobre los hombros, cubriendo sus ropas rasgadas y protegiéndola de las escaleras. Luego la guió desde el escenario paso a paso, como quien guía a un viajero herido a casa. Pero en lo profundo de la multitud, los hombres ya susurraban entre sí. El humano había humillado a los esclavistas. Había roto las reglas del mercado. No lo dejarían irse tan fácilmente. La chica se aferró a su brazo con fuerza, con la voz temblorosa al hablar por primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? El humano la miró, con ojos firmes pero amables. Porque nadie más lo haría. Y mientras el mercado rugía tras ellos, la chica comprendió que su vida había cambiado para siempre. El mercado no olvidaba, y el mercado no perdonaba. Mientras el humano guiaba a la chica liberada por las estrechas calles, los susurros los seguían como sombras. Algunas voces se burlaban de él, otras escupían maldiciones, pero la mayoría permanecían en silencio, con los ojos llenos de envidia y odio. Para ellos, lo que había hecho era una locura. Un hombre que lo daba todo por una esclava era un santo o un necio, y ambos eran peligrosos. Los pasos de la chica eran lentos. Le temblaban las piernas, débiles por el hambre y por años de llevar cadenas. La capa sobre sus hombros se sentía pesada, pero era el primer calor que sentía en mucho tiempo. La aferró con fuerza, temiendo que se desvaneciera como un sueño. Cada sonido, el siseo de las chimeneas de vapor, el llamado de los vendedores, la risa de los soldados borrachos, la hacía estremecer. Era libre, pero la libertad se sentía irreal. El humano caminaba a su lado, silencioso y firme. Mantenía la cabeza alta, el paso firme, como si no hubiera perdido nada. Pero ella lo había visto. Había vaciado su mochila hasta que no quedó nada. Ni créditos, ni armas, ni comida. Incluso había entregado su anillo. El tipo de cosa de la que un hombre solo se desprende al final del camino. Finalmente, cuando la multitud se dispersó y los gritos se alejaron, la chica susurró: «¿Por qué? ¿Por qué dar tanto? No tendrás nada ahora». «Nada». La miró con ojos serenos. «Regalé cosas», dijo. «Pero las cosas se pueden recuperar. Tu vida no». Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Nadie había hablado así antes. Sus dueños siempre la habían visto como números, como un precio en una pizarra. Pero este hombre la había visto como alguien. Se adentraron en un callejón más tranquilo. Los muros de piedra se alzaban altos, agrietados por el tiempo. Una fuente rota goteaba en el centro, su agua verde por el musgo. La chica se sentó pesadamente en el borde, con las muñecas doloridas por las heridas que las cadenas le habían dejado en carne viva. El humano arrancó una tira de tela de su capa y le envolvió las muñecas con suavidad. Su toque fue cuidadoso, casi reverente. Ella hizo una mueca. «No deberías perder el tiempo conmigo», murmuró con voz temblorosa. «Ya vendrán. No nos dejarán ir». «Lo sé», dijo simplemente. El agua de la fuente ondulaba mientras una brisa fresca se deslizaba por el callejón. Por un momento, se sintió en paz, pero entonces el sonido de unas botas la rompió. Un grupo de guardias pasó por la entrada, escudriñando las calles.
Sus armaduras tintineaban a cada paso. Sus armas brillaban bajo los soles gemelos. La chica se quedó paralizada, conteniendo la respiración. El humano le puso una mano firme en el hombro. «No te muevas», susurró. Los guardias pasaron sin volverse, sus risas se desvanecieron en la distancia. Solo entonces volvió a respirar, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. «Mira», dijo en voz baja. «Por ahora somos invisibles». Su corazón seguía latiendo con fuerza. Lo miró, estudiando su rostro. Tenía la mandíbula fuerte, los ojos curtidos, la piel marcada por cicatrices. No era un hombre rico, ni un noble, ni un guerrero con estandartes. Solo era un viajero. Sin embargo, había hecho lo que los reyes nunca habían hecho por ella. Había pagado el precio de la libertad. Pero libertad, ella lo sabía. Traía peligro. El dueño del mercado no se quedaría callado. Había perdido prestigio, y en lugares como este, la reputación valía más que el oro. Los esclavistas ya estarían conspirando, susurrando en habitaciones llenas de humo. El humano estaba marcado ahora. Ella también. La chica bajó la cabeza, la vergüenza le llenó el pecho. Deberías haberme dejado allí. Lo has perdido todo. Deberías haberte ido. El humano negó con la cabeza. Si me hubiera ido, habría perdido algo mayor. Frunció el ceño confundida. ¿Qué cosa mayor? ¿Quién soy yo? Respondió. Las palabras se hundieron en ella como la luz del sol atravesando nubes de tormenta. No lo comprendió del todo, pero sintió su peso. Este hombre no era como los demás. No estaba atado por cadenas, sino por su propio sentido del bien y del mal. Y había elegido su bando. Un ruido la sacó de sus pensamientos. Un estrépito al final del callejón. Las sombras se movieron. 3 figuras dieron un paso al frente, con capas oscuras, las manos sobre cuchillos. Sus ojos brillaban de codicia. «Viajero». Una de ellas se burló. «Pagaste una fortuna por esa chica. Quizás te la quitemos de encima y lo que quede de ti». La chica se puso rígida, con la respiración entrecortada. El humano se puso de pie, interponiéndose entre ella y los desconocidos. Ya no tenía armas, solo su cuerpo y su voluntad. Los hombres rieron, acercándose. El corazón de la chica latía con fuerza. Había visto hombres como estos antes, chacales que cazaban a los débiles. El humano no podía luchar contra ellos con las manos desnudas. Moriría. Y, sin embargo, no se inmutó. «Quédate detrás de mí», le dijo en voz baja. Los hombres se abalanzaron, el callejón se llenó del sonido de la lucha. Botas raspando piedra, puños golpeando carne, gruñidos de dolor. El humano luchó con la fuerza de la desesperación, usando todos los trucos, cada gramo de voluntad. Se agachó, se retorció, estrelló a un hombre contra la pared. Otro se cortó el brazo, pero ignoró el dolor, clavándole el codo en la mandíbula. La chica observó, dividida entre el terror y el asombro. Lo superaban en número, estaba desarmado. Sin embargo, lo hizo. No caer. Finalmente, el último ladrón huyó, agarrándose la nariz rota, maldiciendo en la noche. El silencio regresó, roto solo por la respiración agitada del humano. Se limpió la sangre del brazo y se giró hacia ella. «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza, aturdida. «Bien», dijo él. Luego sonrió levemente, aunque su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre. Entonces el precio valió la pena. Le dolía el pecho. Por primera vez en años, sintió algo que había olvidado. Esperanza. El callejón ya no se sentía seguro. El hedor a sangre persistía en las piedras, y la chica aún podía oír las maldiciones del último ladrón resonando en su mente. Sabía lo que eso significaba. Se correría la voz. El humano había humillado al mercado, y el mercado respondería. Se ató otra tira de tela alrededor del brazo herido,
apretándola hasta que la hemorragia disminuyó. Su rostro estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. Pero sus ojos eran agudos, escudriñando las calles más allá del callejón. No podemos quedarnos aquí, dijo con voz firme. Vendrán, la chica. Tenía la garganta seca. ¿A dónde podemos ir? Todas las calles les pertenecen. El humano miró hacia el sendero roto que tenía delante. El sol se había puesto, tiñendo las paredes de rojo con su luz. Más allá de los tejados, el humo se elevaba de las fogatas. La ciudad estaba viva, pero llena de enemigos. Extendió la mano. Seguimos avanzando juntos. Sus dedos temblaron al colocar la mano en la de él. Una calidez se extendió por su piel al contacto. Durante años, las cadenas la habían tirado hacia adelante, frías e inquebrantables. Ahora una mano la guiaba, firme, humana y libre. Se deslizaron de nuevo hacia las calles. El ruido del mercado seguía rugiendo cerca, aunque ahora tenía un tono diferente. Confusión e ira como una colmena agitada por el fuego. El humano arrastró a la chica hacia el flujo de cuerpos que se entrelazaban entre comerciantes y compradores, mezclándose con la multitud. Por un momento, pareció funcionar. Nadie los miró demasiado de cerca. El olor a especias, carne asada y aceite quemado cubrió su olor. La chica mantuvo la cabeza gacha, la capa ocultando su rostro, pero entonces un grito se alzó tras ellos. Allí, el humano y el chica. Su corazón se detuvo. Los guardias se abrieron paso entre la multitud, sus armaduras brillando en la luz moribunda. La gente se dispersó, algunos vitoreando, algunos señalando, otros haciéndose a un lado. El humano no dudó. La agarró de la mano con más fuerza y la jaló hacia adelante. ¡Corre! El mundo se volvió borroso. Puestos y cajas pasaron volando mientras corrían por la estrecha calle. Los pulmones de la chica ardían, sus piernas flaqueaban, pero el miedo le dio fuerzas. Tras ellos, botas golpeaban las piedras. Voces gritaban órdenes. Cuchillas resonaron. ¡Detenedlos! El humano salió disparado hacia la izquierda, chocando contra un puesto de frutas. Naranjas y vainas moradas se esparcieron por el suelo, rodando bajo las botas del guardia. La multitud gritó furiosa, pero eso ralentizó la persecución. La jaló por otra calle, estrecha y oscura, con el olor a piedra húmeda elevándose a su alrededor. La chica jadeó en busca de aire. Nos atraparán. No si nos desvanecemos primero, dijo. Llegaron a una escalera que ascendía entre dos edificios altos. El humano la empujó hacia adelante, instándola a subir. Le temblaban las piernas, pero obedeció, arrastrándose paso a paso. Él la siguió de cerca, mirando hacia atrás, a los gritos de abajo. En lo alto, la escalera se abría a un tejado plano. La ciudad se extendía en todas direcciones. Torres de piedra, puentes colgantes, humo elevándose de miles de hogueras. La luz roja del sol se derramaba en el horizonte. La chica se tambaleó hasta el borde, con el pecho agitado. ¿Dónde? ¿Dónde ahora? Los ojos del humano recorrieron los tejados, luego los callejones muy abajo. Los guardias invadían las calles, extendiéndose como hormigas, bloqueando las salidas, lastimando a la multitud. La red se estaba cerrando. Nos están empujando hacia dentro, murmuró. Quieren atraparnos. Ella tragó saliva con dificultad. Entonces no podemos ganar. Pero él negó con la cabeza. No necesitamos ganar. Solo necesitamos escapar. La condujo por el tejado, saltando sobre tejas rotas y agachándose bajo tendederos. Casi resbaló, pero él la sujetó del brazo para estabilizarla. Cruzaron a otro edificio y luego a otro, ascendiendo sobre las calles. Abajo, las antorchas parpadeaban mientras los guardias se dispersaban. Uno de ellos gritó, señalando hacia arriba. En los tejados, las flechas silbaban en el aire.
La chica gritó cuando una golpeó las tejas cerca de sus pies. Tropezó y cayó de rodillas. El humano la levantó, sujetándola con fuerza. Sigue adelante. Corrieron por los tejados, la ciudad girando bajo ellos. La chica tenía la visión borrosa, pero se obligó a avanzar. El humano era implacable, su fuerza los sostenía a ambos. Por fin, llegaron al otro lado del distrito. Abajo, un acueducto roto se extendía como un puente sobre los barrios bajos. Estaba agrietado y era peligroso, pero se alejaba de los guardias. El humano la miró. «¿Puedes cruzar?» Le temblaban las piernas. «Yo, no lo sé. Puedes», dijo con firmeza. «Estaré contigo». Subió primero al acueducto, probando cada escalón. Las piedras crujieron bajo su peso, pero resistieron. Entonces extendió la mano para cogerla de la mano. Ella pisó el camino roto, la ciudad se abría bajo sus pies. Un movimiento en falso y caería al abismo. Pero su mano estaba allí, firme, tirando de ella hacia adelante. Paso a paso, cruzaron, los sonidos del mercado se desvanecieron tras ellos. Cuando finalmente llegaron al otro lado, la chica se desplomó de rodillas, temblando. Las lágrimas le corrían por el rostro, aunque no se dio cuenta. El humano se agachó a su lado, con voz suave. «Estás a salvo por ahora». Ella lo miró con labios temblorosos. «Podrías haberme dejado ir, haberte salvado». Él negó con la cabeza. «No te liberé para perderte». Su corazón se encogió, su pecho se oprimió con emociones que no podía nombrar. Por primera vez en años, sintió una leve chispa de confianza. Pero incluso mientras caía la noche y las calles se volvían más silenciosas, ella sabía la verdad. El mercado no se detendría. Los esclavistas los cazarían, y el precio de la libertad aún estaba lejos de pagarse. La noche cayó pesada y rápida. Lunas gemelas se alzaban sobre el horizonte irregular, luces plateadas derramándose sobre tejados y torres derruidas. La ciudad se tranquilizó, pero el peligro nunca dormía. En algún lugar de la oscuridad, los esclavistas afilaban espadas y susurraban planes. La chica sabía que no descansarían hasta que volvieran a encadenarla, o hasta que ella y el humano yacieran muertos. Su cuerpo se estremecía mientras lo seguía por callejones sinuosos. Cada paso le dolía, pero no se quejaba. El cruce del acueducto había agotado sus últimas fuerzas, pero su mano la empujaba hacia adelante, firme y segura. Se aferró a esa mano como si fuera su última ancla en la tormenta. Finalmente se detuvo ante un arco desmoronado. Enredaderas y musgo cubrían la piedra. Más allá se extendía una ruina sombría, antaño un templo, ahora abandonado y olvidado. Pilares rotos se inclinaban como gigantes cansados. El techo se había derrumbado hacía mucho tiempo, dejando solo fragmentos de muros. Y un suelo cubierto de polvo. «Esto servirá», murmuró el humano, guiándola al interior. Las rodillas de la chica cedieron. Se apoyó contra una pared, abrazando su capa alrededor de su frágil cuerpo. La piedra estaba fría, pero al menos era un refugio. Su respiración era temblorosa, cada exhalación visible en el gélido aire nocturno. Los humanos registraron las ruinas, recogiendo restos, trozos de madera rota, tiras de tela rasgada, hierbas secas que crecían en las grietas. Pronto encendió una pequeña hoguera. Su resplandor alejó las sombras, pintando las paredes de un cálido naranja. Ella miró las llamas con los ojos muy abiertos. El fuego significaba calor. El fuego significaba seguridad. En sus años de cautiverio, el calor siempre había pertenecido a otros. Los amos se sentaban junto a las hogueras mientras los esclavos se congelaban afuera. Ahora, por primera vez, el fuego también le pertenecía a ella. El humano regresó, sentándose frente a ella. Arrancó otra tira de tela de su capa y la agarró por las muñecas. «Déjame ver», se estremeció. Las viejas costumbres estaban arraigadas en su mundo. Cuando alguien
Alargó la mano hacia sus muñecas. Significaba grilletes, dolor o algo peor. Pero su tacto era suave, paciente. Lentamente, dejó que le tomara las manos. Tenía la piel en carne viva, las heridas profundas por las cadenas. Él las limpió con agua de una jarra rota que había encontrado en un rincón. Luego las envolvió con cuidado, moviendo los dedos con el cuidado de quien ya lo había hecho muchas veces. «Sanarás», dijo en voz baja. Se le hizo un nudo en la garganta. A nadie le había importado nunca si sanaba. Susurró casi demasiado bajo para oírlo. «¿Por qué me ayudas?». La miró a los ojos. La luz del fuego titiló en su mirada, tranquila y firme. «Porque puedo». Quiso discutir, decirle que era un tonto. Pero las palabras se le atascaron en el pecho. Durante tanto tiempo, había sido invisible. Su dolor, ignorado. Ahora, por razones que no podía comprender, este hombre había elegido verla. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el crepitar de las llamas y la lejana llamada de la noche. Finalmente, volvió a hablar, con la voz temblorosa. «Me llevaron cuando era un niño. Nunca volví a ver a mi familia. Vendida de un amo a otro. Intenté huir una vez, pero me rompieron la pierna para enseñarme. Desde entonces, no lo volví a intentar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se tapó la cara con las manos. «Pensé que moriría encadenado». El humano escuchó con la mandíbula apretada. No la interrumpió. Cuando ella guardó silencio, dijo: «Yo también perdí a alguien. No por las cadenas, sino por la avaricia y la crueldad. No pude salvarlos, pero sí a ti». Las palabras la golpearon como una espada y una bomba a la vez. Él no la compadeció. La comprendió. Sus heridas eran diferentes, pero el dolor las había desgarrado a ambas. El fuego ardía más bajo. Afuera, unos pasos resonaban débilmente en las calles. La chica se tensó, el miedo regresó, pero el humano solo alargó la mano para coger una lanza rota apoyada contra la pared. Probó su peso y la dejó a su lado. «Buscarán», dijo. «Pero no esta noche». «Esta noche, descansa», negó. Con la cabeza. «No puedo dormir». «Nos encontrarán. Siempre lo hacen». «Entonces me quedaré despierto», respondió simplemente. Su voz no transmitía jactancia, solo promesa. Se sentó junto al fuego, con la mirada fija en las sombras. La chica se ajustó la capa y se acurrucó contra la pared. Su corazón latía con fuerza, pero lentamente. El calor de las llamas y el ritmo constante de su presencia aliviaron su miedo. Cerró los ojos, aunque no voluntariamente. El agotamiento la arrastró hacia abajo con más fuerza que las cadenas. Por primera vez en años, soñó, no con jaulas ni látigos, sino con cielos abiertos y estrellas lejanas. El humano permaneció despierto tal como dijo. Su mirada recorrió las ruinas, aguda y atenta. Pensó en el precio de lo que había hecho, el peligro que aguardaba más allá de estos muros. Sin embargo, no sentía arrepentimiento. La luz del fuego brilló en el rostro dormido de la chica, y supo que el precio había valido la pena. Un aullido lejano atravesó la noche, respondido por otro más cercano. En algún lugar de la ciudad, los hombres se preparaban para cazar. Pero en las ruinas, durante esta frágil noche, la chica estaba libre, y el humano lucharía contra el mundo entero para mantenerlo así. El fuego ardía débilmente al amanecer, brillando como un latido en las ruinas. La chica despertó, con la capa aún envuelta alrededor de su delgado cuerpo. Por un momento, pensó que era otro sueño, que seguía encadenada, aún bajo la vigilancia de crueles amos. Pero entonces abrió los ojos y lo vio. El humano estaba sentado cerca del fuego, con la espalda apoyada en una columna rota. Su mirada era aguda, escudriñando las sombras como si no hubiera dormido en toda la noche. Tenía el brazo vendado, el rostro cansado, pero su postura era firme.
Era un muro entre ella y el mundo. Te mantuviste despierta, susurró. Él la miró y asintió levemente. Dije que lo haría. Algo extraño se agitó en su pecho. Una promesa cumplida. Qué raro era eso en su vida. Solo había conocido mentiras, amenazas y palabras vacías. Pero este hombre hablaba poco, y cada palabra tenía peso. Se incorporó lentamente, haciendo una mueca de dolor, mientras el dolor se intensificaba en sus muñecas y tobillos. El humano lo notó, pero no hizo ningún comentario. En cambio, le entregó un pequeño paquete que había recogido de las ruinas. Raíces secas, un tarro de grano roto y un odre de agua. Come, dijo. Le temblaron las manos al tomarlo. La comida era escasa, insípida, pero para ella era un festín. Comió en silencio, sintiendo su mirada fija en ella. Cuando terminó, bajó la cabeza. ¿Quieres saber quién soy?, murmuró. Él no lo negó. Solo esperó. La niña respiró temblorosamente. Nací en un pueblo más allá de las salinas. Mi gente era pobre pero orgullosa. Vivíamos de la caza de serpientes de arena y del comercio de sus pieles. Tenía familia, madre, padre, hermano menor. Una noche, llegaron los asaltantes. Lo quemaron todo. Se llevaron a los que podían caminar, mataron a los que se resistieron. Tenía 12 años cuando me arrastraron. Se le quebró la voz, pero se obligó a continuar. Me vendieron en los mercados de esclavos. Pasé de una mano a otra. Aprendí a cocinar, a limpiar, a servir. Yo aprendí a mantener la cabeza gacha. Si levantaba la vista, me azotaba una vez. Una vez que intenté correr, ella se apartó la capa, revelando una leve cicatriz en la pierna. Me quebraron por eso. Después, dejé de intentarlo. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio. El humano apretó la mandíbula y cerró la mano en un puño. No habló, pero su ira era evidente. No contra ella, sino contra la crueldad que había soportado. La chica se abrazó a sí misma. Olvidé lo que se sentía tener esperanza. Cada día era solo esperar órdenes de dolor para el final. Cuando entraste al mercado ayer, pensé que eras solo un comprador más. Pero luego pagaste todo por mí. Sus ojos se alzaron hacia él, abiertos y temblorosos. ¿Por qué? El humano se inclinó hacia adelante, en voz baja pero firme. Porque sé lo que significa perder a alguien por la crueldad. Frunció el ceño. ¿Has perdido a alguien? Asintió lentamente. No por las cadenas, sino por la codicia. Mi esposa fue secuestrada por hombres que querían poder, a quienes no les importaba la vida. Intenté salvarla, pero llegó demasiado tarde. Desde entonces, he vagado, cargando con el peso de su ausencia. No pude salvarla, pero cuando te vi, su voz se tensó. No pude alejarme. La chica contuvo la respiración. Durante un largo instante, ninguno habló. Su dolor era diferente, pero los conectaba como dos piezas rotas que de alguna manera encajan. Finalmente, susurró, no sé cómo ser libre. La mirada del humano se suavizó. Aprenderás. La libertad no se da en un instante. Se construye cada día, y estaré contigo hasta que lo encuentres. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez, no eran solo de tristeza. Algo más floreció en su interior. Una frágil calidez que creía muerta hacía tiempo. Las ruinas resonaron con un ruido repentino. La chica se puso rígida, temblando, pero el humano ya estaba de pie, lanza en mano. Unas sombras se movieron cerca del arco. 2 esclavistas entraron sigilosamente, con sus espadas brillando. Ahí estás, siseó uno. El idiota que arruinó el mercado. Entrégala, y quizá te dejemos escapar. El corazón de la chica latía con fuerza. Se pegó a la pared, con el miedo arañándole el pecho. El humano dio un paso adelante, plantándose entre ella y los intrusos. Su voz era fría como el acero.
No la tocarás. El esclavista se burló. Lo diste todo por ella. Ahora no tienes nada. Morirás por nada también. Se lanzaron. La lucha fue brutal. La lanza humana golpeó rápido, haciendo retroceder a uno. El otro le cortó el hombro, pero él se retorció, estampando el puño en la mandíbula del hombre. El choque resonó por las ruinas. Acero contra piedra, gruñidos de dolor, el crujido de un hueso. La chica quiso gritar para esconderse, pero algo en su interior se movió. Recogió un fragmento de cerámica del suelo. Cuando un esclavista tropezó cerca de ella, la golpeó con manos temblorosas. El fragmento le cortó profundamente el brazo, y él aulló de dolor. El humano terminó la pelea, derribando al último atacante. Las ruinas volvieron a quedar en silencio, interrumpidas solo por su respiración entrecortada. La chica miró fijamente el fragmento en su mano, con el cuerpo temblando. Yo me defendí. El humano la miró, con sangre en el rostro, pero orgullo en los ojos. Sí, lo hiciste. Por primera vez en años, sintió algo más fuerte que el miedo. Se sintió a sí misma. No una esclava, no una posesión, una persona que podía elegir. El humano dejó caer la lanza y se sentó a su lado. Tu pasado está lleno de cadenas. Pero tu futuro no. La chica lo miró, su voz apenas un susurro. Entonces, construyámoslo juntos. Las ruinas ya no podían ocultarlos. Había amanecido, y la primera luz del sol teñía las piedras agrietadas de tonos dorados. Pero con la luz llegaron los cazadores. Los esclavistas no habían olvidado su pérdida, y el dueño del mercado no perdonaría el insulto. El humano y la niña eran ahora presas, y la caza había llegado a su fin. La niña estaba sentada junto al fuego. Moribundo, con la capa ceñida. Le dolían las muñecas, pero era el miedo en su pecho lo que más pesaba. Podía oír movimiento más allá de las ruinas, susurros, el crujido de botas, el agudo sonido del acero. Conocía bien ese sonido. Lo había oído antes cuando los asaltantes venían a por su aldea. Era el sonido de hombres listos para matar. El humano estaba cerca del arco, lanza en mano. Su brazo vendado sangraba de nuevo, pero su postura era firme. No se inmutó ante el peligro inminente. Sus ojos escudriñaban las sombras, esperando, listo. Están aquí, la niña. Susurró, con voz temblorosa. Lo sé, dijo simplemente. Se puso de pie, con las piernas temblorosas. Deberíamos huir, sacudió la cabeza. Ya no hay escapatoria. Han cerrado las calles. Quieren acorralarnos, le latía con fuerza el corazón. ¿Y ahora qué haremos? Se giró hacia ella, con la mirada firme pero serena. Lucharemos, y no nos rendiremos. La palabra la golpeó con fuerza e imposibilitándola. Nunca había luchado. Solo había sobrevivido. Pero algo en su interior recordó el fragmento de cerámica que tenía en la mano. En el momento en que se enfrentó a un esclavista, el recuerdo le ardió como fuego en el pecho. Tragó saliva con dificultad. Entonces yo también lucharé. Los labios del humano se curvaron en una leve sonrisa. Bien. El silencio se rompió cuando los esclavistas asaltaron las ruinas. 6 de ellos, con armaduras de trozos de metal, sus espadas brillando en la luz naciente. Detrás de ellos estaba el dueño del mercado, con su capa enjollada ondeando y el rostro contorsionado por la rabia. ¿Te atreves a humillarme?, preguntó el dueño. Rugió. ¿Te atreves a robar en mi mercado? Esa chica es mía. La chica se estremeció, su cuerpo retrocedió instintivamente. Durante años, esas palabras habían sido su realidad. Mía. Pero entonces sintió al humano acercarse, su presencia como un escudo. No pertenece a nadie, dijo el humano con frialdad. Ya no, entrecerró los ojos del amo. Mátenlo. Tráiganme a la chica viva, avanzó el esclavista. El humano los enfrentó de frente.
Su lanza giró en su mano, golpeando rápido y con fuerza. El primer hombre cayó con un grito cuando la lanza se estrelló contra su pecho. Otro blandió una espada, pero el humano se giró a un lado, clavándole el asta de la lanza en la mandíbula. La chica se quedó paralizada por un instante, asfixiada por el miedo. Pero cuando un esclavista se abrió paso entre el humano y cargó hacia ella con cadenas en la mano, algo en su interior se quebró. Agarró una viga rota del suelo y la golpeó con todas sus fuerzas. La madera crujió contra el cráneo del hombre, haciéndolo caer al suelo. Su pecho se agitó. Había contraatacado de nuevo. El humano luchó como una tormenta, pero los esclavistas presionaron con fuerza. Una cuchilla le cortó las costillas, otra le rozó la pierna. La sangre manchó su ropa, pero no flaqueó. Se movió con la desesperación de un hombre que no tenía nada que perder y todo que proteger. «Quédate detrás de mí», gritó, bloqueando otro golpe. Pero la chica no se quedó atrás. Agarró piedras, fragmentos, todo lo que pudo encontrar y se los lanzó a los atacantes. El miedo y la furia ardían en sus venas, impulsándola a actuar. Ya no era solo una víctima. Era su aliada. La lucha rugía, resonando entre las ruinas como un trueno. El humano abatió a otro esclavista, pero su cuerpo se tambaleaba de agotamiento. El dueño del mercado se burló, dando un paso adelante con una espada curva. ¿Crees que puedes ganar, humano? Entregaste tu riqueza, tu fuerza, tu vida por ella. Rió con crueldad. Morirás aquí, y ella volverá a arrastrarse a las cadenas donde pertenece. A la chica se le heló la sangre. Cadenas. Esa palabra. Siempre la había atado. Pero no ahora, no con él. Dio un paso adelante, su voz se alzó clara y fuerte. No, nunca volveré. El maestro se quedó paralizado, su mueca vacilante. Los ojos de la chica brillaron, su voz temblaba de miedo y desafío. No soy tuyo. No soy de nadie. Soy libre. El pecho del humano se hinchó de orgullo. Con una última oleada de fuerza, arrojó su lanza contra el maestro. La hoja chocó contra la espada curva, saltando chispas. Forcejearon, acero rechinando contra acero hasta que el humano apartó el arma y clavó la lanza en el suelo junto a los pies del maestro. El maestro se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos por el miedo a su alrededor. Sus hombres yacían destrozados o huyeron, su coraje destrozado. La ruina solo resonaba con respiraciones agitadas y el crepitar del fuego. El humano se mantuvo erguido, ensangrentado, pero intacto. Su voz sonó clara. Si tú o los de tu especie vuelven a por ella, me encontrarás esperando. El rostro del maestro se contorsionó de rabia. Pero el miedo superó la furia. Escupió en el suelo y huyó hacia las sombras, su capa desapareció en las calles. Volvió el silencio. La niña dejó caer la viga de sus manos y su cuerpo tembló. Miró al humano, ensangrentado, con cicatrices, pero vivo, y las lágrimas llenaron sus ojos. Ella tropezó hacia él. Sus manos temblaban cuando le tocó el brazo. Tú me defendiste, susurró contra todos ellos. Te pusiste de pie. Él encontró su mirada, su voz suave a pesar de sus heridas. Te lo dije, eres libre. Sus rodillas cedieron y se hundió contra él, sus lágrimas cayendo sobre su pecho. Por primera vez en años, no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de liberación. Las ruinas estaban en silencio, pero algo nuevo vivía en el silencio. Un vínculo forjado a fuego, más fuerte que la cadena, más fuerte que el miedo. La chica había elegido luchar. El humano había elegido quedarse. Juntos habían enfrentado la tormenta y juntos habían vencido. Las ruinas olían a humo y a hierro. La sangre manchaba las piedras, manchas oscuras donde los esclavistas había caído. La niña se sentó cerca del fuego, su mano temblaba mientras la pelea había terminado. El amanecer amaneció lentamente, pintando de oro el templo roto.
Debería haber sido como cualquier otra mañana. Pero todo era diferente. Por primera vez en su memoria, era libre. Ninguna cadena le mordió las muñecas. Ninguna voz de amo ordenaba sus pasos. Ningún látigo restalló sobre su espalda. El silencio era extraño, pesado, casi aterrador. El humano estaba de pie junto al arco, con su lanza apoyada contra la pared. Tenía la ropa desgarrada y las heridas aún sangraban. Observó las calles vacías más allá, tranquilo pero alerta. Incluso después de la victoria, no bajó la guardia. La muchacha se levantó débilmente y caminó hacia él. Sus pies descalzos rasparon la piedra y le temblaron las rodillas, pero se obligó a seguir adelante. Ella se detuvo a su lado, con el sol naciente calentándole la cara. «Volverán a venir», susurró. Él asintió. «Sí, pero no hoy». Sus ojos buscaron su rostro. Estaba cansado, lleno de cicatrices y agobiado por heridas que tardarían semanas en sanar. Sin embargo, se mantuvo erguido, imperturbable. Él había pagado todo por su libertad y casi había pagado con su vida. «¿Por qué no me dejas?», preguntó suavemente. «Podrías haberte marchado después del mercado. Nadie te habría culpado». Se volvió hacia ella, su mirada fija. Porque alejarse habría significado perderme. Te lo dije antes, no podía salvar a quien amaba. Pero puedo salvarte. Eso es suficiente. Su pecho se apretó. Ella bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Me salvaste. ¿Pero qué soy ahora? No sé cómo vivir libre. Él puso una mano en su hombro. Entonces aprenderemos juntos. Las palabras la calentaron más de lo que el fuego podría jamás. Ella se inclinó hacia su toque, sus lágrimas cayendo silenciosamente. Durante años, le habían enseñado que no era más que una propiedad. Ahora, por primera vez, fue tratada como una persona. Detrás de ellos, las últimas llamas del fuego se apagaron, dejando solo humo. No era mucho, pero era suficiente para comenzar. Cuando terminó, se volvió hacia ella. «¿Estás listo?», preguntó. Ella dudó. Le dolía el cuerpo y le temblaba el corazón, pero asintió. Sí, juntos abandonaron las ruinas. La ciudad se despertó cuando salieron a las calles. Los comerciantes levantaron sus puestos. Los guardias marcharon en formación. Los niños llevaban cestas de pan. Nadie notó a la niña caminando libre junto al humano envuelto en su capa. Pero los susurros los siguieron. Algunos reconocieron su rostro. Otros murmuraron sobre el humano que había desafiado al mercado. Sin embargo, nadie dio un paso adelante. El miedo a la pelea que había ganado aún persistía en sus ojos. Cruzaron un puente sobre el río, su agua brillando de color naranja bajo los soles nacientes. La niña se detuvo a mitad de camino, mirando su reflejo. Vio su cuerpo delgado, sus ojos cansados, las cicatrices en su piel. Por un momento, la vergüenza la llenó de nuevo. Entonces el humano se acercó a ella, alto e intacto. Ella susurró, «Ni siquiera sé tu nombre». Él sonrió levemente. «Soy Daniel». Sus labios se separaron. El nombre parecía sólido, como una piedra que pudiera sostener. «Daniel», repitió en voz baja. Él la miró. «¿Y el tuyo?». Su voz tembló. Daniel asintió una vez como si sellara un voto. Entonces, «Lra, hoy es tu primer día libre. A dónde vamos a continuación depende de ti». Su corazón tropezó. ¿A mí? Nadie le había preguntado nunca qué quería. Nadie le había dado opción. Ella lo miró, su voz pequeña, pero cada vez más fuerte. «Entonces quiero ir donde las cadenas no pueden encontrarme, donde nadie me llama». Ders. Daniel Says-Soufen. Then that is where we llegó. They walked on step by step, leaving the city behind. The road stretched open before them, wide and endless. The desert wind carried the scent of salt and sand, but also something else.
Passability. As the city walls faded in the distance, l'rush loud. She turned on to look back. The market still stood. The same place where her chance had rattled. Where men had shouted her price. But now she was walking away from ella levantó la cabeza más alto. Sus hombros más rectos. Se dio cuenta y una leve sonrisa asomó a sus labios. Había visto muchas almas rotas en su vida, pero aquí había una que elegía levantarse. Los hijos subieron más alto, proyectando largas sombras en el camino. Lra caminaba junto a Daniel, ya no tirada, ya no arrastrada, sino eligiendo cada paso ella misma. El nuevo amanecer le pertenecía a ella. Y con Daniel a su lado, creía de verdad, que ninguna cadena volvería a atarla jamás.